Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para reflexionar un ratito en lo que la palabra de Dios nos ha dejado, nos ha enseñado, nos ha transmitido. Y hoy la propuesta es meditar sobre la realeza de Jesús, sobre Jesús Rey, porque nosotros lo reconocemos siempre como profeta, como sacerdote y como rey. Y como profeta y como sacerdote nos resulta muy fácil hacerlo. Leemos su palabra, lo que nos dejó dicho en los evangelios, leemos la palabra de Dios y allí reconocemos a Jesús como palabra de Dios y reconocemos esa misión, ese ministerio profético, llevado al grado sumo porque es la propia palabra de Dios, hecha carne. Lo mismo pasa en lo sacerdotal. ¿Cuántas veces oramos a Dios Padre por Jesucristo? O sea, lo entendemos como ese mediador, como quien está intercediendo continuamente por nosotros. Y nuestra oración tiene ese sentido, esa capacidad de contenerlo. Pero cuando tenemos que definirlo como rey, ahí nos cuesta un poco más. El rey, sobre todo en los tiempos de Jesús, era encargado de guiar a su pueblo, de conducirlo y también de juzgar. Era el encargado de los juicios. Por eso hay algunos relatos de los reyes que juzgan dentro de las parábolas de Jesús. Y ahí ya nos cuesta un poquito más, porque leemos la palabra de Dios y vemos lo que dice y nos cuesta muchas veces hacerlo, cumplirlo. Y recordemos que Jesús decía, nos hablaba de que son benditos, que son felices aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Y entonces nos preguntamos, ¿podemos ser capaces de tener a Cristo como Rey, guiándonos? Y que en ese juicio que nos aparece en la lectura, en donde nos dice Jesús que va en el día final a separar, así como un pastor, las ovejas de los cabritos, unos a la derecha, otros a la izquierda, y les va a decir a unos que son benditos porque tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, fue forastero y lo alojaron, estuvo desnudo y lo vistieron, estuvo preso y enfermo y lo visitaron. Y a los otros les va a decir, no, ustedes no lo hicieron. Y le van a preguntar, ¿y cuándo lo hicimos? ¿O cuándo no lo hicimos? Y les contesta, cuando lo hicieron con el más pequeño de estos hermanos míos, cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Este es el gran resumen de la realeza, de la conducción de nuestra vida a través de cómo tenemos que interpretar nuestro cristianismo. Es la culminación, podríamos decir, de todo un camino. El evaluar, el juzgar, a ver cómo hemos estado o cómo estamos actualmente transitándolo. Y es así entonces que Jesús en ese momento toma una imagen que era muy tradicional para el día de la expiación. Lo que hacía el sacerdote era tomar un cabrito y una oveja. Sobre la oveja iba la bendición de Dios para el pueblo en sacrificio, y sobre el cabrito se iban todos los pecados y era enviado al desierto lejos
al olvido completo. Y toma esa imagen del pastor separando ovejas y cabritos, que también era una imagen del culto de esa época, y lo revitaliza diciendo cómo sería el juicio. Y acá entonces nosotros nos encontramos con por lo menos estas 6 expresiones que vale la pena detenernos un poquito en ellas. Pero también tenemos que encontrar 3 cosas que nosotros tenemos que aplicar frente a estas situaciones con las cuales nos vamos a encontrar. Gente con hambre, con sed. ¿Cuánta gente hay con hambre en el mundo? Gente desnutrida, gente que no tiene para comer lo necesario, o malnutrida. ¿Cuántos chicos wichis han fallecido en el norte por no tener agua potable? No están tan lejos, están en nuestra Argentina. ¿Cuánta gente duerme en la calle, no tiene que ponerse, que vestirse? ¿Cuántos enfermos en soledad que no tienen quien les lleve una palabra de aliento, de consuelo? Un poco de comida. Y entonces, frente a esta situación, lo primero de las 3 cosas que tenemos que tener es responsabilidad. La responsabilidad de saber que nosotros somos, así como estaba la pregunta de Caín a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tengo yo la obligación? Sí, tenemos la obligación de cuidar por nuestros hermanos. Por eso Jesús lo pone allí. Cuando hay uno de los pequeños que tiene hambre o sed o le falta vestimenta, allí está Jesús, y allí está la posibilidad nuestra de decir, bueno, estoy caminando, estoy transitando en el sentido que el Jesús Rey me está indicando. Y entonces allí nos encontramos con la responsabilidad. Soy responsable, porque a veces decimos, se tiene que hacer cargo el Estado, se tiene que hacer cargo la Iglesia, se tiene que hacer cargo tal ONG. Y yo, y mi parte, y mi cuota de responsabilidad, la elimino, porque digo, no, es otro el que tiene, y no. Jesús nos está diciendo, porque yo tuve hambre y vos me diste de comer, ustedes me dieron de comer. No dice el Estado, la Iglesia, la ONG, no, a ver, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que puede ser a través de acciones concretas, directas, o a través de instituciones o lo que fuere, pero somos responsables. Lo segundo es tiempo. Responsabilidad, tiempo. Yo puedo quitarme la responsabilidad diciendo, bueno, hago, no sé, doy tanto dinero para los pobres en la colecta de Cáritas, de Más por Menos, en la ofrenda, en lo que fuere, y me desentiendo. Y no termina con eso, porque hace falta tiempo. El tiempo que damos, los minutos, las horas que damos en nuestra vida, aparecen multiplicados en la vida eterna por 1000, por 1.000.000. Porque cuando Jesús nos habla de visitar a un enfermo o al que está cautivo, eso implica un tiempo, dedicar un tiempo. No como en las grandes ciudades, por ahí se acostumbra el dicho visita de médico, ¿no? Como una visita rápida. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades el médico tiene que ir de un lado al otro, capaz que tiene media hora de viaje entre un paciente y el otro, y la visita se hace cortita, rapidito, que controla la medicación y esto, listo.
Y no ese es el tiempo. Tenemos que dedicar todo el tiempo que nosotros podemos dar. Entonces no solamente ser responsables, sino dedicar tiempo. No solo aportar nuestros bienes, lo que podemos, sino nuestro tiempo, que es el bien fundamental que nosotros tenemos en nuestra vida. Y lo tercero, junto a la responsabilidad y al tiempo, es la cercanía. Yo no puedo alojar a un forastero si no estoy cerca. No puedo visitar de lejos a un enfermo. No es lo mismo llamarlo por teléfono que decir, bueno, voy y sentir ese contacto personal. Que él sienta esa contención, la cercanía, ese mezclarnos empáticamente con el otro. Cuando nos dice Jesús, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. No dice, pagaron, compraron comida, me dieron de comer, me dieron de beber. Se tomaron el tiempo y estuvieron ahí, estuvieron cercanos dándome de comer y de beber. Y estas tres cosas tenemos que agregarle la profundidad de cada una de estas expresiones, porque hambre y sed no es solamente cuando tenemos hambre y sed física, porque si nosotros leemos los evangelios, leemos la Biblia en su contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús nos enseñó muchas veces que también hay hambre y sed ¿de qué? De justicia, por ejemplo, o también esa necesidad espiritual, porque dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, también nos está hablando de aquellas personas que necesitan no solamente, que no tienen solamente el hambre y sed físico, sino también hambre y sed de justicia, de que esa necesidad de que hagamos también algo por ellos en ese sentido, o aún en lo espiritual, acercándonos con alguna palabra de aliento, de comprensión, de misericordia, de perdón, de caridad. También cuando habla de estuve desnudo y me vistieron, tenemos también la posibilidad ahí de encontrarnos con aquella primera cita de cuando Adán se separa de Dios, cuando se desentiende, cuando desobedece, lo primero que descubre es que está desnudo. Entonces, pero no es una desnudez física, sino que es la desnudez de sentirse sin nada, sin Dios. Entonces también tenemos que estar atentos a esto, a vestir con nuestras emociones, con nuestro afecto, con esa llegada, esa ternura que Dios quiere transmitir al otro. Lo mismo que podemos aplicar para la cuestión de los enfermos y de los cautivos, que no es solamente la enfermedad y la cautividad física, sino que también a veces tenemos que entender las enfermedades como cuestiones que tienen un cimiento en lo emocional, en lo espiritual, porque muchas veces este mundo aparece enfermo emocionalmente y espiritualmente, y la gente está necesitando cariño, afecto, y nosotros allí tenemos que estar, porque eso también es darles esa visita que implica sanación para ese dolor. Entonces es mucho más amplio. Cuando vemos esta propuesta de Jesús nos damos cuenta que es mucho más amplia que esas 6 expresiones de tuve hambre, sed, estuve desnudo, fui forastero. Porque ser forastero hay muchas expresiones. Nosotros recordamos al samaritano, al buen samaritano,
ahí en los tiempos de Jesús ser forastero era, llamaban forastero, por ejemplo, a sus propios, hasta sus propios parientes, porque gente por ahí que era de la Galilea o los samaritanos, los judíos, para ellos eran extranjeros y no los podían ni ver. Y hoy en día también nos sucede con gente que viene de otros lados, o gente que piensa distinto, o gente que tiene otras concepciones, y nosotros los tratamos, los alejamos, los apartamos. Sin embargo, lo que nos dice Jesús es: alojalo, acercalo, acércate. Entonces, con todo esto, este panorama es como se nos juzga y como nosotros podemos tener un indicador para juzgar cómo va nuestra vida cristiana. Y de aquí en adelante, entonces, cuando nos encontremos, porque hay distintas formas de vivirlo. O sea, yo puedo esperar a que por ahí por la vida me encuentre con alguien que tiene hambre o con alguien que está enfermo, o salir a buscarlo, que es otra actitud. Y entonces, ya sea en uno o en otro caso, cuando nos encontramos con esa persona que tiene esas necesidades que nos menciona Jesús, darnos cuenta que no es un problema que estamos solucionando, es una bendición que estamos ganando, es una posibilidad que nos pone Dios en el camino para ser bendecidos. Si no estuviese esa persona en nuestro camino, no tendríamos esta opción que nos dice Jesús de ser llamados benditos, porque en esa persona que Él está presente, nosotros pudimos alimentarlo, darle de beber, darle vestimenta, alojarlo, visitarlo. Entonces cambia nuestra mirada. Ya no es una problemática, como se dice por ahí, el problema de la pobreza, sino es ver cómo nosotros ganamos esa bendición haciendo lo que Jesús nos ha propuesto. Qué lindas comunidades tendríamos si viviéramos de acuerdo a esta realeza, si nos dejáramos guiar por un rey como Jesús, que nos ha propuesto esto. Lo pensamos, y que tengamos una bendecida semana todos.